nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de autocuidado, también de temas de interés que todos los días escuchamos y que influyen en nuestra vida. Por ejemplo, el que elegimos hoy, emergencia económica. Se ha decretado por parte de la Presidencia de la República este estado para Colombia. Es un estado de emergencia y por lo tanto se han anunciado algunas medidas sociales, económicas, políticas, que tuvo eco en algunos sectores del país, en otros no tanto. Digamos que ha tenido un poco, más que de confusión, el tema un poco de no aceptación por parte de algunos. Por eso la invitación que queremos hacer hoy desde Alodoc es primero a que las entendamos muy bien, cuáles son estas medidas, qué quieren decir, en qué nos afectan, cómo influirán en nuestra vida, por lo menos en esta coyuntura que estamos atravesando por el coronavirus, pero también un mensaje de solidaridad y de unión. Vamos a unirnos, es el mejor momento para estar todos alineados en una misma tónica, por el bien del país, por el bien de esta pandemia que esperamos no se propague como pasó en otros países. Así que bienvenidos a este Alodoc con una mirada diferente de lo que es el coronavirus a través de estas medidas de estado de emergencia. Invitamos a un experto en el tema, él es Olmer Muñoz, él es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, un gran invitado, un gran personaje que ha venido mucho a nuestra casa y que conoce mucho de estos temas. Olmer, gracias por acompañarnos desde la virtualidad, ¿no? Muy buenas tardes, Diana, por la invitación y un saludo a todos los televidentes a esta hora que se conectan de Medellín y a través de página web de Telemedellín. La invitación es que todos sigan participando, numeral Alodoc, @telemedellín, correo electrónico alodoc@telemedellin.tv y por supuesto nuestra línea telefónica 268-6030 para que nos hagan sus inquietudes, algunas preguntas que tengan con respecto a ese tema, y desde que esté en nuestras manos, de la mano del especialista, vamos a estar aquí del otro lado para resolverlas. También los invitamos a ustedes que están compartiendo todos estos contenidos que estamos haciendo con tanto cariño y con tanto esfuerzo para que ustedes se entretengan y para que ustedes se informen, a que lo compartan esos videos, compartan esas actividades que están haciendo en casa, compartan cómo están llegando esa señal de Telemedellín a sus casas y cómo la están viviendo a través del numeral Me Cuido Viendo TM. Numeral Me Cuido Viendo TM. Bienvenidos a Alodoc. Vamos a comenzar entonces, Olmer, por entendiendo mejor de qué se trata todo este anuncio presidencial que tuvo controversia, que de pronto lo sentimos muy etéreo, muy volátil, sentimos que de pronto no toca a nuestra vida cotidiana, pero al contrario, son cada una de esas medidas las que van a afectar a partir de hoy nuestra economía, nuestra vida, nuestra sociedad, el futuro del país, etcétera. Vamos a comenzar entonces por entender qué es esto que se decretó y qué son estas medidas de estado de emergencia. ¿Qué es estado de emergencia? Vamos a mostrarlo aquí en el monitor. ¿Estamos listos? Sí. Es un estado de excepción que faculta al presidente de la República para sacar decretos legislativos en los cuales se pueden expedir normas que ordinariamente solamente podría hacer el Congreso de la República. Esto está consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política. Elmer, en otras palabras, en otro lenguaje para que todos lo entendamos, simplemente es un poder que se le otorga al presidente de la República para que él pueda tomar esas decisiones políticas, sociales, económicas por el bien de todos. Bueno, Diana, yo creo que lo más importante que los televidentes tienen que saber es que este es un momento de excepción para el país. Es una emergencia no solamente económica, sino también en salud. Por eso el presidente decreta esta emergencia. Por lo tanto, son unas facultades que el presidente tiene de manera excepcional. Si nosotros nos remitimos pues a la Constitución, no solamente el artículo 215, que es el que le permite decretar esta emergencia económica y social, sino que también está el artículo 214 y 213 de la Constitución y 212, que le permite manejar los estados de excepción. Aquí no solamente está el de emergencia económica, sino que también se puede presentar otro, como en el caso de un estado de guerra. Pero yendo al punto de lo que implica esto para el país, es una medida en la cual el presidente tiene unas facultades
para emitir unos decretos sin que estos pasen por una revisión del Congreso de la República, quien es el legislativo y quien los puede emitir. En esa medida, entonces, el presidente, para aliviar la situación del país, lo que hace es emitir unos decretos de manera directa que van a ser evaluados por la Corte Constitucional y que tienen como objetivo subsanar los daños económicos que esto pueda generar, subsanar los daños de impacto social y efectivamente controlar también el orden público si es necesario. Perfecto, Olmer, antes de continuar analizando una por una estas medidas, ¿qué le parece si recibimos una primera llamada que es Pablo desde Belén? Adelante con la inquietud, Pablo. Sí, buenas tardes. Adelante, Pablo. Muchas gracias y por la información que es pertinente para lo que está ocurriendo en el mundo. Yo como mensaje me uno a todo lo que apunte a unificarnos en un solo propósito, ¿cierto? En que el trabajo mancomunado, unificado, sin egoísmos, sin hacer política, sin hacer religión, sino que esto, pienso yo, es un llamado a la humanidad, de que un virus diminuto, invisible al ojo, nos tiene en jaque, pues, y nos tiene con los pelos de punta por información y desinformación. Yo me alegro profundamente y creo que todos, por lo de los niños, porque todos tenemos niños en casa y los que han sufrido pues de neumonías, incluso los que han sido operados y todo esto. Es particular, los niños que son los más indefensos y que no alcanzan a entender, pues como le digo, es una alegría, pero tampoco nos alegramos de que la gente, yo tengo 60 años, tampoco es que me alegre o esté dispuesto a que me dé, y si me da, pues tocó lo que tocó, pero es eso, es muy particular que este virus está centrado como en la persona vulnerable de la edad. ¿Tiene alguna explicación eso? Más si no hay necesidad de buscar en eso, y como le digo, mejor y gloria a Dios, como dirían, de que no le esté pasando pues a nuestros niños. Y lo otro, esto Colombia como está en el momento, se puede hablar más que de profecía, se puede hablar de a futuro cercano, inmediato, de que se pueden infectar un número grande, significativo de personas por los que ya lo tienen y están siendo tratados, ¿cierto? Porque el miedo es cárceles, que llegue esto a las calles donde tenemos hacinadas gente debajo de puentes, hacinadas gente que están cerca, por ejemplo, al metro, en Bogotá, pues a los Metroplus, qué sé yo, es decir, donde hay conglomerado, donde hay reunión de gente, donde se infecten estas personas de calle o personas de, como le digo, de lugares donde hay movimiento masivo. Esas dos preguntas serían, ¿cierto? Una, la de cómo se riega esto y qué cantidad de personas en un momento dado puede llegar a infectar, ¿cierto? A futuro. Muchas gracias y feliz tarde. Pablo, gracias por esa intervención. Es un sentimiento generalizado. Ayer incluso lo tratábamos y hay un poco de miedo y de angustia en las calles y incertidumbre, pero por eso estamos reforzando esa campaña de quedarnos en casa. Es un poco difícil pues predecir cuántas serían esas personas. Incluso unos estudios recientes del Instituto Nacional de Salud hablaron de que cerca de 4 millones podrían infectarse en el país. Sin embargo, si estamos juiciosos haciendo la tarea como debe ser, esto lo podemos evitar. Olmer, ¿qué dice usted? Adelante. Bueno, miren, yo creo que es muy importante varias cosas como ciudadanos para que tengamos en cuenta. Hay dos amigos míos que se encuentran en estos momentos en Buenos Aires, es el doctor Kevin y la doctora Angelina, ambos médicos que están haciendo su especialidad allá, y me han enviado reportes donde se cuenta también de cómo es la situación que se vive en una ciudad tan grande como Buenos Aires, y donde ese país, donde el servicio público es tan importante en materia de salud, también tiene dificultades para atender a la población. Pero aún así se hace un llamado, es para el autocuidado que debe tener cada persona en su casa. Recordemos, no es una medida para generar un pánico a toda la población. Son medidas de cuidado muy importantes porque nos hemos dado cuenta que al no tener cuidados y buena higiene, sobre todo el buen comportamiento incluso ciudadano, implica esto la movilidad del virus. Y ustedes saben que en esa movilidad pues es muy importante cuidarnos entre todos. Aquí el llamado es el autocuidado, por supuesto, y el cuidado de los otros. Allí es donde establecemos el equilibrio para que el virus no tenga una mayor expansión
y por lo tanto pues el país siga tomando las medidas que sean adecuadas para ello. Cuidarnos en el hogar, cuidar a los vecinos, cuidar todo lo que hacemos en la casa, en la calle, pues es lo más importante, sabiendo que no hay que maximizar, digamos, una amenaza, pero tener mucho cuidado de alerta. Así es, ya se ha dicho mucho del caso de Italia, que ha habido una expansión excesiva precisamente al no tener cuidados, y yo creo que los médicos desde el extranjero han llevado mucho a eso. Bueno, Olmar, ¿qué le parece si entramos en materia? Vamos a analizar, vamos por la primera medida que tomó el presidente, que fue anunciada, y fue garantizar la provisión de recursos para el sistema de salud que permita la adquisición de equipos médicos con el fin de tener capacidad de testeo mucho más amplias para detectar esta enfermedad. Esto en primer lugar, pues digamos que ya se dio primero al declarar esa calamidad pública y de emergencia sanitaria que fue ya hace unos días, y es esa posibilidad de tener esos recursos adicionales para acudir a la contingencia, para subsanar, digamos, todos estos vacíos. Sin embargo, Olmer, pienso que sigue siendo insuficiente esta capacidad, no sé si estoy un poco equivocada, así estos recursos estén disponibles. ¿Cómo estamos preparados en camas, en equipos de tecnología, en atención? No sé, ¿qué panorama nos pinta usted? Bueno, mire, yo creo que el sector médico en el país ha sido muy crítico al llamar la atención de que necesitamos muchos recursos, sobre todo no solamente en la atención a los pacientes, no solamente en este caso del coronavirus, sino en otro tipo de enfermedades donde hemos estado sin suficiente capacidad para atender a las personas. No quiero ser absolutamente pesimista con esto, pero recuerden ustedes que incluso con el dengue nosotros hemos tenido bastantes problemas, y con las enfermedades tropicales también. El llamado a esto es que el gobierno tiene que inyectar mucho más capital, sobre todo a la inversión, no solamente de hospitales y la dotación, sino que además el sistema de salud debe ayudarnos también a ser un sistema preventivo, eso en primer lugar, pero también que faciliten los recursos para que las personas accedan a estos beneficios en salud. Hay muchas personas que carecen de este sistema, y si bien tenemos un sistema subsidiado, recuerden ustedes, todavía es insuficiente para responder a una alerta de este nivel. Incluso, ¿qué hay que hacer? Yo creo que sí, tomar esas medidas en esa dirección, dotar de recursos, dotar los hospitales y también hacer mucha prevención, pero sabiendo que esta contingencia podría superarnos, pero si hacemos un buen manejo no solamente de los recursos y el uso de las emergencias, el uso de la consulta, lógicamente esto ayuda a minimizar el impacto sobre el sistema de médico como tal, el sistema de salud en el país. Así es, Olmer, es que tenemos que tomar conciencia de este tema, y por eso tanta refuerzo con esta campaña de quedarnos en casa, es porque pues definitivamente Colombia no tendría esa capacidad para una atención de miles o de millones de personas. No la tiene España, no la tiene Francia, no la tiene otros países de primer mundo, incluso están habilitando camas en los hoteles para poder atender la población. Eso es cierto. De todas maneras, Diana, yo lo que quiero decir a los televidentes es que esto es un asunto muy complicado, sobre todo para el sistema de salud mundial, pero nos pone en una alerta para que el sistema de salud de Colombia no solamente esté presente y activo en este momento, sino también hacia adelante. Es decir, aquí tenemos que ayudar a preservar la niñez, también a los jóvenes y a las personas adultas mayores, porque ellas tienen que tener también un cuidado muy especial. Y se ha criticado mucho, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, que el sistema de salud colombiano ha venido siendo precarizado. Entonces, yo creo que es muy importante que los gobiernos de turno y los siguientes tomen una atención muy importante en la acción que socialmente se tiene que tener de cuidado de las personas, del ciudadano, y por supuesto atender estas enfermedades que se están presentando de manera inmediata. Desproteger a la población, pues obviamente es algo que no se podría permitir. Y yo creo que el gobierno tiene que seguir tomando medidas en esta dirección, tanto el nacional como los gobiernos locales.
todos ellos en conjunto yo creo que están hacia el mismo objetivo: proteger a la población, proteger la salud y darnos cuenta de que cada paso que demos va a mejorar nuestra circunstancia y va a minorar el impacto que podríamos tener dentro de la misma vida cotidiana que nosotros ya lo hemos impactado en estos momentos. Siquiera usted me puso el tema, Olmer, porque precisamente nos llega un mensaje que dejó alguien que acaba de hacer una llamada y no quiso hablar, pero nos dejó el mensaje. Yo quiero transmitirle la pregunta, porque usted tocó el punto, y es esa coordinación entre los alcaldes de los distintos municipios y la Presidencia de la República. Eso es lo que no se está viendo. Se están dando toques de queda en algunos sectores con o sin autorización. Unos incluso muy radicales mantienen su posición. Yo quiero mostrarle este video, este full, es del alcalde de Río Negro, por ejemplo, que se mantiene su postura de su toque de queda. Dice que están muy próximos al aeropuerto José María Córdoba y que él quiere, digamos que, proteger a su población. Miremos este video. Bueno, mientras lo vamos rodando, esa era precisamente la pregunta del televidente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos descoordinados viendo distintas instrucciones y el llamado es a la unidad. Incluso tengo entendido que ahorita, hace pocas horas, se reunió el presidente con la Federación de Municipios para lograr un acuerdo. Miremos entonces qué dice el alcalde de Río Negro. En el municipio de Río Negro y en representación de los más altos intereses de cuidado de nuestros ciudadanos, quiero manifestarles que mantendré las medidas de toque de queda para seguir preservando la no propagación de la enfermedad en todo el territorio municipal, para proteger la vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes y sobre todo a nuestros abuelos que son vulnerables frente a esta enfermedad. Voy a garantizar como alcalde de Río Negro, con esta y otras medidas, la salud y la vida de nuestros rionegreros. En Río Negro mantendremos la medida. Bueno, Olmer, ¿qué decir? Digamos que con esta actitud por parte del alcalde de Río Negro, así como él, hay otros. Digamos que en este decreto que anunció el presidente de la República, ¿él tendría la última palabra sobre este tipo de decisiones? Miren, dos cosas que son muy importantes. Por un lado, para reforzar un poco lo anterior, hay que ayudar a todo el sistema médico para que tenga una protección, una bioprotección también a los médicos, enfermeras y todo el personal de salud. En eso el gobierno tiene que dar muchos más recursos. Y lo segundo tiene que ver con esto, para que los ciudadanos lo entiendan. Aquí no se trata de discutir en materia de poder si el presidente o los alcaldes tienen más poder en tomar la decisión en su propio territorio. Es claro que el manejo del orden público, de acuerdo al inciso 4 de la Constitución, en el artículo 189, le corresponde al presidente. Así lo deja claro en el decreto que acaba de expedir. Pero recordemos que la coordinación es precisamente en la de evitar una maximización o un crecimiento exponencial del contagio. Si usted fuera el alcalde, piense en cada ciudadano, si fuera el alcalde de un municipio como Río Negro y le acaban de decir que hay una persona que ha sido contagiada, pues lógicamente va a tener un temor, como lo puede tener el mismo alcalde de Medellín, lo puede tener el mismo alcalde de Cali, la alcaldesa de Bogotá, todos. Entonces, la coordinación consiste en que las medidas, que en este caso puedan ser extremas, como el toque de queda que puede darlo un alcalde en su ciudad, efectivamente la coordinación indica que se lo hace conocer al presidente sin que eso implique choque de poderes entre ambos. El objetivo es minimizar el impacto, por eso a veces reducir la movilidad de las personas no es un atentado a los derechos fundamentales, es precisamente una preservación de sus propios derechos fundamentales. Los médicos recomiendan constantemente que el aislamiento ayuda a evitar el contagio. Y a veces, si las personas no tienen la autodisciplina de resguardarse, pues lógicamente los estados lo que hacen es hacer que las personas cumplan esa norma. Por eso, incluso, miren ustedes en Bogotá que hay un simulacro desde hoy, sí, en la noche hasta el lunes. Olmer. La alcaldesa dice restricción y eso hay que tenerlo en cuenta, no como un toque de poder, sino como una medida necesaria. Olmer, perfecto, y quiero que más adelante ahondemos sobre este simulacro que propone la alcaldesa de Bogotá. Recibamos a Mario González de Laureles. Adelante, Mario, con la intervención.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los televidentes y ustedes. Adelante, Mario. Pues yo quería tocar tres punticos rápidamente, y es la preocupación que hay con el último informe que vimos en los medios de comunicación al mediodía, y es que a nosotros nos va a valer 5 billones de pesos el tema del coronavirus, ¿sí? En primera medida. Segundo, se declara una emergencia a nivel nacional donde los alcaldes, gobernadores pueden contratar sin necesidad de licitar. Y ahí vamos a un punto muy preocupante. Cuando estamos infortunadamente en un país corrupto, en un país donde queremos sacar taja de toda la contratación, de todo lo que se haga, hombre, yo hago un llamado a los políticos de este país a que se pongan la mano en el corazón y actúen de manera honesta con un tema tan delicado. El tercer punto es, en un país como el nuestro, los invito a reflexionar no solamente el tema del coronavirus, sino un virus más grande que tenemos en el mundo, y es el virus del hambre. ¿Cuántas personas mueren de hambre y nadie se toca en el mundo como nos estamos tocando con el tema del coronavirus? Estamos sacando presupuesto de donde no hay el gobierno para sacar adelante el tema del coronavirus. ¿Por qué no sacar los gobiernos, los estados, un presupuesto para ayudar a los pobres? Veamos un caso muy cercano, y ya para terminar, cuando se quemó esta iglesia famosa de Notre Dame, si no estoy mal, en un día recogieron más de 800 millones de euros. ¿Por qué no recoger también para ayudar a esas personas que le están muriendo de hambre en el mundo? Y la pregunta para el invitado sería, ¿cómo se puede reponer un país tan corrupto, si estamos hablando de 5 billones de pesos? ¿Cómo se puede reponer desde lo económico y desde lo político un país tan corrupto después de que pare todo el tema del coronavirus? Muchas gracias. Gracias por esa intervención, Olmer. Pues digamos que es una buena reflexión para hacer cuando todo esto pase, Dios mediante, y tengamos, digamos, la cabeza un poco más tranquila, acordarnos sí de otras situaciones tristes que tenemos a diario y de las cuales podemos ser muy solidarios. Pero a raíz de la primera pregunta, ¿estamos muy susceptibles o muy vulnerables como a que se dé esa corrupción en este momento con ese decreto, con que esa libertad que tienen temporal para contratar? Bueno, yo espero que ojalá no se dé, pero lastimosamente nosotros hemos tenido unos hechos que son muy desgarradores para el país. Es decir, nosotros como ciudadanos no deberíamos estar tan preocupados por el tema de cómo sostener el sistema de salud. Sin embargo, tenemos casos de una corrupción tan exponencial que realmente le da a uno tristeza, porque el gobierno, que puede estar actuando directamente para evitar eso, pues a veces no lo hace. Este gobierno o cualquiera le puede pasar un hecho de corrupción de grandes magnitudes. Lo importante que dice el televidente, creo yo, es lo siguiente. En estas medidas excepcionales es cierto que se pueden abrir unas licitaciones, unas contrataciones directas, porque piensen ustedes, si los médicos no tienen guantes, no tienen tapabocas, no tienen gel antibacterial, no tienen instrumentos, no están adecuados los hospitales, pues lógicamente esto va a generar un crecimiento del virus. Y ustedes saben, los médicos expertos que están en Buenos Aires me cuentan que el virus puede durar hasta más de 12 horas en elementos metálicos o de madera o de la ropa. Entonces necesitamos una bioseguridad. Entonces, a lo que va el televidente me parece muy bien, y es que el gobierno debe cuidar cada centavo, tanto el local como el nacional, de lo que se vaya a invertir. El impacto económico ya lo vemos, es decir, personas que viven, por ejemplo, de lo que hacen en la calle necesitan su sustento diario. ¿Cómo los vamos a sostener? La alcaldesa, como lo hablaremos más adelante de Bogotá, ha tomado unas medidas al respecto, pero cuidar cada centavo de estas medidas es fundamental. Aquí no puede saltar un caso de corrupción donde necesitamos recursos para la salud y se desvíen para el bolsillo de alguien. Esto yo creo que es un asunto no solamente de grado ético, sino de un grado de responsabilidad política de cualquier mandatario. Ese yo creo que es el mejor llamado que el televidente hace, y el que yo creo que, en el que estoy totalmente de acuerdo, tenemos que preservar el recurso de la nación. Así es, Olmer, es el compromiso tanto como el de quedarse en casa. Lo invito a que hagamos una pausa, vamos a unos mensajes, ya volvemos a Lo Doc. Estás viendo a Lo Doc.
Regresamos a Lodoc, que estamos hablando de esas medidas de emergencia económica que anunció el presidente de la República, que tanto están impactando nuestra vida diaria. Estamos analizando uno a uno esos temas que nos van a tocar seguramente durante todos estos días y mientras dure esta contingencia en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Antes de continuar con Oliver Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de UPB, que nos está acompañando virtualmente hoy, vamos a saludar a Fernando Álvarez con su intervención. Adelante, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, señor. No, es que felicito al señor que me antecedió a mí por lo que dijo. Eso va en nosotros los ciudadanos y yo le voy a decir a los ciudadanos. Tenemos en mente donde los hospitales que fueron mal administrados en la administración pasada, ponerle los ojos y anchar los ojos a esos hospitales que aquí en el área metropolitana la Contraloría estuvo detrás de ellos por malos manejos. Hay que anchar los ojos, es allá donde tuvieron esas fallas, que ahora no se vayan a aprovechar de esta, porque como se dice, el bandido aprovecha el momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por comunicarse con Alodoc. Yo los invito a que sigamos analizando estas medidas porque, pues, digamos que nos falta todavía mucha tela por cortar. Vamos con la número 2 que dice que pensando en los más vulnerables del país, se harán giros adicionales para los beneficiarios de los programas Familias en Acción. Ellos son jóvenes, también adultos mayores y... Bueno, creo que también tengo entendido que hay un programa especial para adultos. Olmer, ¿cómo se va a ver reflejado este apoyo, estos recursos? Digamos que ya incluso el decreto habló de guardar a nuestros adultos mayores de 70 años en las casas con un aislamiento preventivo y casi que obligatorio también. ¿Cómo será entonces la entrega de estos recursos, la protección para ellos? ¿Cómo se van a ver beneficiados con este decreto? Bueno, yo creo que el gobierno puede establecer unas estrategias muy prácticas para que eso llegue a las personas directamente afectadas. Una medida muy particular que incluso también en Bogotá están haciendo, pero de pronto esto puede generar muchos problemas de corrupción a veces, es que se puedan entregar unos bonos. Eso facilita a las personas para que puedan obtener unos recursos, unos bonos en los cuales ellos puedan cambiarlos por los alimentos, por objetos de salud. Y yo creo que el gobierno también tiene que, en esta contingencia para el bienestar social, tener, digamos, una apropiación de recursos como tapabocas que puedan ser entregados a la ciudadanía por algunos funcionarios, gel antibacterial, alcohol, para que eso le ayude a la población. Entonces, entregar recursos monetarios implica entregar unos bonos, no entregar dinero físico porque eso se presta para malversación de esos fondos. Entonces, es mejor entregar unos bonos para que sean canjeados con el número de la cédula, que si están inscritos en Familias en Acción puedan hacer el canje de ese recurso también, bien sea en el caso de que ellos retiren el dinero o puedan tener ese bono adicional para alimentos o una subvención para la vivienda, por ejemplo, o pagar el arriendo. Entonces el gobierno tiene que tener una cantidad de acciones que puede realizar efectivas. Eso sí, yo creo que es muy importante no entregarles el dinero pues en efectivo, digamos con billetes, sino a través de cuentas electrónicas o a través de una cuenta virtual o a través de la red o a través del correo electrónico para que ellos se puedan conectar. Es cierto que ahí podríamos incluir el tema también de la devolución del IVA para esas familias más vulnerables, digamos que estaría incluida aquí en esta parte del decreto. Sí, es muy importante porque el gobierno decidió devolver ese IVA en este instante, es decir, para este año. No dejarlo para el año entrante ni para el semestre entrante, sino en medio de esta contingencia. Eso va a ayudar mucho. Y hay que tener otro tema que es muy importante. El gobierno tiene que lograr controlar el tema inflacionario, porque ustedes también saben que el tema del dólar nos está pegando muy fuerte a nosotros en el tema de algunas importaciones, sí. Y por supuesto en el tema de alimentos. Como ustedes vieron en el informe de hoy, que puede ser también de la Central de la Minorista de Medellín o de Corabastos de Bogotá, hay alimentos que están aumentando en su precio casi el 50%. Eso es una inflación exagerada que también se puede controlar porque se presenta la especulación y en eso el gobierno tiene que mantener el control. Eso lo puede hacer directamente y no está afectando el libre mercado, sino que precisamente está ayudando a regular este libre mercado.
Muy bien. Sigamos entonces con la tercera medida. Olmer dice, con el Ministerio de Vivienda se coordinó la reconexión del servicio de acueducto de manera gratuita a aquellas familias vulnerables que así lo requieran para que en el marco de la emergencia tengan acceso al servicio. También habrá congelación de la tarifa de agua. Precisamente ese es el mensaje que entrega hoy EPM en nuestra ciudad, porque inmediatamente pues, se decretó este servicio para los más vulnerables, pues hay que actuar. Esto dice EPM. Juan Felipe Valencia Gaviria, vicepresidente comercial de EPM. En línea con la directriz presidencial relacionada con la reinstalación de los servicios de acueducto para aquellos clientes que lo tenían suspendido por mora, EPM ha iniciado el trabajo de reinstalación de estos hogares y comercios. A partir de la directriz hemos reconectado ya cerca del 90% de nuestros clientes usuarios. En total, para los territorios donde EPM presta el servicio son cerca de 9.500 instalaciones, para el Valle de Aburrá 7.650, que entre jueves 19 de marzo y viernes 20 de marzo estarán conectadas al 100%. Este costo de reinstalación no se le trasladará al usuario en su factura de servicios. Cabe notar que también esto incluye los 5 municipios de la zona de Urabá donde prestamos el servicio, los 4 corregimientos también en Urabá, los 4 municipios de la zona de Occidente, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán y el municipio de Olaya y el corregimiento de Sucre. En total, entonces, serán 9.500 viviendas, instalaciones que se verán beneficiadas con esto para que puedan hacer uso del agua potable para el lavado de manos, que mínimo es cada 3 horas, según la instrucción presidencial y las recomendaciones que nos han dado para prevenir el contagio del COVID-19. Es importante también anotar que el 90% de estas instalaciones están ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, que son los más vulnerables y quienes más lo necesitan. Así entonces EPM está siendo parte de la solución y contribuyendo a que esta situación se mejore y la contengamos de la mejor manera. Pues ahí estaba entonces el testimonio de EPM, digamos que otro de los beneficios que van a recibir esas familias más vulnerables que, digamos, tenían ese servicio suspendido. Olmer. Sí, mire, yo creo que esa medida es fundamental. Para cualquier persona del país, reconectarse en este momento es esencial y vital para proteger su vida. Tanto una ciudad piloto como Medellín, como otras ciudades del país, si toman esta medida, que es muy correcta, también deben prever lo siguiente. Hacia el futuro, si Dios mediante esto va a finalizar, que seguramente va a pasar así, hay que pensar también en la reconexión de esas personas también para que en el futuro no vayan a tener un problema también de salubridad. Hay muchos niños, muchas familias, muchos ancianos que probablemente después de que pase la contingencia probablemente puedan ser desconectados. Aquí hay que pensar también en una medida a largo plazo donde el gobierno también puede ablandar un poco el impacto que esto puede generar en la población. Y es que si bien esta circunstancia excepcional hace necesario que las personas tengan recursos para su vida, en el futuro también lo necesitamos. Recordemos que no solamente por un caso de emergencia hay que pensar en lo vital. En otro caso también, en el país hemos tenido muchas muertes por dengue, por desnutrición, por no tener suficientes alimentos, precisamente sabiendo que tenemos recursos, pero hay muchos que se desvían. Y el gobierno también puede prever que hacia el futuro, si aumentamos los impactos en la vida del ciudadano, claro que va a ser mucho mejor. Entonces, medidas como estas, medidas como por ejemplo reducir la inflación en los alimentos, tener cuidado en que no vayan a aumentar el precio del tomate, del plátano, de los recursos básicos que una persona necesita también para vivir, del arroz. Eso es fundamental. Entonces, son medidas que a mí me parecen correctas y que el gobierno no solamente debe tomar ahora, sino también un poco más adelante. Muy bien, Olmer, vamos a continuar con este tema, con estas medidas, las que veníamos hablando. La cuarta dice que mientras que para las pequeñas, medianas y grandes empresas que necesiten en los próximos 2 meses enfrentar pagos de créditos, se puso en marcha una línea de garantías y de alivio de deudas que le permitirá mantener el pago de sus nóminas y proteger el empleo.
digamos que esta medida, Olmer, abarca pues un sector muy amplio, porque entonces comenzamos a pensar, pero ¿qué empresas? El presidente se refirió sobre todo a las medianas y a las pymes. No sé qué tanto pueda abarcar, digamos, este beneficio para las empresas de la ciudad, del país. ¿En cuánto porcentaje sería este beneficio? No sé, ¿cómo se verá reflejado en las nóminas, por ejemplo, en los empleados, en que no terminen sus contratos? Este tema es de análisis. Es bastante difícil, sobre todo por lo siguiente. Hoy ha salido a la luz pública que en varias empresas se han emitido órdenes de despido con sus empleados porque precisamente no consideran que sea necesario que ellos estén allí en sus lugares de trabajo. Yo creo que el gobierno también tiene que tener mucha previsión en eso y las empresas también ser un poco responsables con ello. El sustento de muchas familias depende también de su trabajo. Y por lo tanto las medidas alternativas como el teletrabajo, hacer un trabajo mucho más a distancia, pues eso ayuda, pero ustedes saben que hay una cantidad de empleos en el país que necesitan el contacto prácticamente directo con las personas. Y en esa medida, ¿cómo vamos a hacer para proteger a estas personas que dependen de ello? Olmer, precisamente tenemos una inquietud de una televidente que envió a nuestro correo electrónico a lodoc@telemedellin.tv. Adelante, Dora, con la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿lo más indicado es que las empresas manden a sus trabajadores a sus casas o a vacaciones? Una de las alternativas que se presentaban hoy o que se escuchaban en los medios de comunicación y que podía ser viable para las empresas era adelantar esas vacaciones, como lo hicieron los colegios, que enviaron los niños a casa, a los profesores, y digamos que esas semanas se dieron por adelantado. ¿Esto es viable y es posible contractualmente, legalmente en las empresas? Sí, es muy factible que lo puedan hacer, siempre y cuando tengan en cuenta lo siguiente. Para tomar esas medidas, obviamente las empresas van a necesitar un alivio no solamente en el tema de carga impositiva, sino también en el tema fiscal. En sus créditos de mediano y largo plazo probablemente tengan que repactar las deudas sin tener un nivel de inflación sobre las mismas. En eso yo creo que el gobierno puede pactar técnicamente con el Ministerio de Hacienda, brindarles un apoyo a ellos. Hay pequeñas empresas que dependen su sustento de muchos trabajadores y lo que hacen necesitan un recurso de un activo constante. Entonces piensen ustedes, si una pequeña empresa depende de confecciones y depende incluso de la exportación de las mismas confecciones y su personal tiene que irse a la casa, pues una medida es que ellos trabajen con sus máquinas en la casa, podría ser, o si definitivamente no pueden abrir su empresa, pues necesitan un alivio fiscal. Esto necesita recursos del Estado directamente y estas pequeñas empresas que se ven afectadas directamente, pues necesitan ese alivio. Las grandes empresas también. Recordemos que uno de los debates en el país es si se alivian recursos para las grandes empresas, también hay que aliviar recursos para las pequeñas empresas y las microempresas. Y yo creo que esa es la dirección. Eso no significa hacer parte de un marco ideológico contrario, por ejemplo, a un libre mercado o a un capitalismo que pueda ser regulado. Yo creo que aquí el gobierno puede tomar medidas técnicas en las cuales el IVA pueda retornársele a esas empresas e incluso suspender temporalmente la carga impositiva de esos impuestos y eso obviamente va a afectar el fisco nacional, pero recordemos que estamos en un estado de emergencia. Claro. Ahora, recordando lo que un televidente nos decía al inicio del programa, es muy importante que esos recursos que se han perdido por evasión y por corrupción puedan ser captados nuevamente. Pero miren, les aseguro, es una cosa muy desesperante y es que cuando usted les pregunta a una persona experta en derecho administrativo y le pregunta si esos recursos que se pierden por evasión o por contratación estatal pueden retornarse al fisco del Estado, les aseguro que terriblemente algunos van a decir que no es posible por las dificultades jurídicas que eso genera y a veces por la imposibilidad para fallar en el tiempo de manera acelerada. El llamado lo para invito. que tenga menos recursos. Exactamente, lo invito a que recibamos esta llamada de Gloria García, que lleva un ratico esperando desde Río Negro. Adelante, Gloria. Muy buenas tardes. Mira, mi inquietud es, una persona que está contagiada, ¿cuánto tiempo puede durar?
Gloria, gracias por la intervención. Hoy estamos dedicando este espacio a hacer una mirada distinta, pero lo que hemos escuchado en los medios de comunicación y lo que hemos aprendido según la Secretaría de Salud es que entra en un periodo de observación, de cuarentena, no sé, de 14 a 20 días esperando su recuperación. Eso es aproximadamente lo que un paciente se podría demorar, digamos, en salir de su caso aliviado. Pero gracias por comunicarse con nosotros. Olmer, ¿hace cuánto tiempo no se lava sus manos? Dígame la verdad. ¿A qué hora fue la última vez? ¿De que me lavé las manos? Sí. Hace 10 minutos aproximadamente. Ah, bueno, muy juicioso. Pues sí, yo ya llevo un ratico, más de 2 horas, así que lo invito a que vamos a unos mensajes. Mientras tanto, hacemos un buen lavado de manos. Ustedes también, los que están desde sus casas viéndonos, que ya nos volvemos a ver. Manos. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos y frótese la palma de una mano con la otra entrelazando los dedos. Frote el dorso de una mano con la palma de la otra. Repita el procedimiento con la otra mano. Frótese los pulgares con movimientos de rotación hacia afuera para eliminar las bacterias. Repita el procedimiento con el pulgar de la otra mano. Frote el dorso de los dedos de una mano con la otra. Lávese bien las uñas de una mano contra la palma de la otra, haciendo movimientos circulares. Repita este procedimiento con las uñas de la otra mano. Elimine el exceso de jabón de cada mano individualmente. Luego enjuague frotando las dos manos. Cierre la llave. Seque cada mano con una cara de la toalla. Estás viendo Aló Doc. Regresamos a lo DOC, estamos hablando de las medidas de emergencia económica que se conocieron esta semana por parte del presidente de la República. Hemos analizado una a una cómo cada una de ellas impactan positiva o negativamente nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestro quehacer, nuestro círculo social, económico, todo lo que implica esta coyuntura que estamos atravesando por el coronavirus. Vamos a la medida número 5 y dice eliminación del IVA para la importación de artículos y tecnología de la salud con el fin de garantizar el debido abastecimiento de las ciudades. Seguimos del otro lado con Olmer Muñoz, desde la virtualidad. Luego de lavarnos nuestras manos, Olmer, esta medida implica entonces adquirir tecnología para la salud. Digamos que es viable este camino, habría de dónde traerla, la suficiente, pues con la coyuntura que atraviesa el mundo entero. Bueno, miren, una recomendación desde el punto de vista económico que pues mi esposa me ha señalado, sobre todo desde el punto de vista de la administración, es que esos recursos sí pueden traerse, pero son bastante costosos, sobre todo por la tasa de cambio que tenemos en este momento. Sin lugar a dudas, esa inversión hay que hacerla, no solamente ahora, sino después. Entonces, efectivamente, como ella lo mencionaba en algún momento, pues la reducción del IVA para estas importaciones puede ser favorable, pero necesitamos tener recursos del fisco nacional frescos para garantizar el ingreso de estos productos. Si tenemos desabastecimiento de alcohol, de tapabocas, pues lógicamente tendremos que importarlos o producirlos en el país. Los economistas lógicamente nos podrían decir que la producción nacional podría ser relativamente muy costosa frente a la producción internacional, eso es cierto, pero recordemos que también puede generarse una balanza económica en la medida en la cual nuestro nivel de producción, que es muy bueno, pueda abastecer el país, lógicamente también con la ayuda de la importación. Entonces, lo del IVA es muy interesante en el país, pero hay que analizarlo muy bien técnicamente con los expertos en estos temas de importaciones y en lo de economía.
El objeto de esto es no impactar en mayor medida la inflación interna del país. Desbordarnos en esto sería también una catástrofe para los próximos días. Entonces, de nada sirve tomar esas medidas antirrecesivas ahora, antiinflacionarias, si lógicamente después va a ser una explosión exponencial también de ese costo de la vida en el país. Bien, Elmer, ¿y qué se conoce, así como hay alivio económico para las empresas, para el manejo de sus nóminas y sus contratos? ¿Se ha conocido, se ha hablado algo acerca del alivio para los naturales, para los ciudadanos que tenemos deudas, tarjetas, créditos? De pronto el presidente también lo ha anunciado como por un ladito, un poco de alivio o de refinanciación con los bancos o de renegociación. ¿Se dará posible esto? Yo creo que eso se puede hacer sin lugar a dudas, y esto implica un pacto con las empresas y con el Estado y con la población. Piensen ustedes, yo estoy muy de acuerdo con que el sistema del capital ayuda a fortalecer el crecimiento de un país, pero esto también tiene que tener un sentido equitativo con la población. No puede ser que el crecimiento económico del país esté sobrecargado a una gran mayoría con una carga impositiva muy alta y que tiene que pagar unos costos que sean de pronto excesivos. Los bancos pueden reducir algunas medidas en las cuales cobran por las transacciones, ya lo están haciendo. Renegociar las deudas sería un asunto muy importante, sobre todo a un interés incluso más bajo del que pueda estar pactándose hoy. Y esto implicaría aliviar el bolsillo del ciudadano. Si lo logramos, el país también lograría un incentivo para ahorrar. Un país con crecimiento económico es un país que ahorra. Y Colombia tradicionalmente no lo hace porque nuestro costo de vida es muy alto o porque a veces somos indisciplinados en el consumo. Entonces, yo creo que también podemos poner de parte y parte para que el sistema sea más equitativo, y en esa medida el gobierno también puede generar esa serie de pactos con las empresas y con los bancos para que se alivie efectivamente la carga del ciudadano. Bien, Olmer, tenemos llamada a esta hora de Juan Fernando Martínez, del Poblado. Adelante con la inquietud. Sí, gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor si cambiar así repentinamente de trabajo en oficina a teletrabajo implica algún cambio contractual. O sea, ¿cómo se deben proteger legalmente las empresas en estas circunstancias? Gracias por la intervención. Olmer, ¿qué le contestamos? Sí. Mire, esa pregunta es muy interesante porque, digamos, le voy a poner en mi caso particular. Yo soy profesor. Hasta el momento no se han modificado mis cláusulas contractuales. Esto es una medida excepcional. Las universidades han tomado la decisión de que muchos de sus profesores puedan trabajar y dictar sus clases desde la casa y los estudiantes estar allí también. Con otras empresas también se puede hacer de igual manera, sin que cambien sus cláusulas laborales. Esto es un sistema de protección que también el gobierno tiene que activar desde el Ministerio del Trabajo, porque cambiadas esas circunstancias en la cual usted está trabajando, pues digamos, no puede cambiarse el pacto que ya usted haya firmado y esas cláusulas en las cuales está, excepto que haya una voluntad de las partes o que haya una favorabilidad también para usted, porque no puede ser en detrimento únicamente del empleado, ni tampoco del empleador. Allí buscando una equidad en la cual también ellos tengan un beneficio como empresas, pero en la cual el bolsillo o el ingreso de aquel trabajador no se vea afectado de manera dramática. Exactamente. Olmer, de pronto podría ser un empleador que el subsidio de transporte pues lo elimina. Podría, digamos, argumentar eso, ¿no? Podría decirlo, pero hasta el momento el Ministerio del Trabajo no ha permitido ese tipo de cambios dentro de las cláusulas contractuales. Okay. Podría ser una medida que tomen, pero yo no he escuchado todavía del presidente que lo haya dicho o la ministra del Trabajo. Bueno, Olmer. Este subsidio le ayuda a muchas familias, esperemos que por ahora no se toque, o si hay otra medida que ayude a mejorar la condición del trabajador también. Muy bien, nos queda poco tiempo, Olmer, no quisiera dejarlo ir sin que habláramos de esa medida reciente, anunciada también por el presidente y que tiene que ver con el ingreso de vuelos y salidas y llegada de extranjeros aquí al país, que comienza a partir de este fin de semana. Quiero que veamos este cortico testimonio y analizamos un poquito sobre el tema. El Aeropuerto Internacional José María Córdoba acata las medidas del Gobierno Nacional. Es una situación lamentable para el país, pero es el momento de estar más unidos que nunca.
Por eso el aeropuerto trabaja de la mano con todas las autoridades de salud pública, Migración Colombia y Policía Nacional con el fin de atender dicha situación. Este fin de semana vamos a tener un promedio de 51 operaciones internacional en 3 destinos, Estados Unidos, Madrid y Panamá. Esperamos atenderla de manera muy eficiente sin tener ningún contratiempo. En el aeropuerto José María Córdoba, el día de hoy, iniciamos con el ingreso solo de pasajeros, comunidad aeroportuaria debidamente carnetizada y autoridades con el fin de evitar aglomeraciones en las zonas públicas y seguir trabajando en la campaña de prevención contra el COVID-19. Agradecemos a los amigos, familiares, que por favor despidan a todos nuestros usuarios desde su casa. Muchas gracias. Olmer, de pronto muchos nos preguntamos por qué esta medida no se ha tomado antes, por qué se demora tanto el gobierno nacional en cerrar, digamos que estos ingresos y estas salidas. No sé, esto lleva su trámite interno a pesar del decreto y del estado de emergencia. Yo creo que el presidente ha tomado tardíamente esa medida. Todos sabemos que el virus también se transmite por la movilidad de las personas. Esto no es ser xenófobo ni ser antipatriota. Lo que hay que hacer es cerrar inmediatamente ese espacio a los vuelos internacionales y activar con las embajadas y consulados de los países que están más en riesgo el sistema de protección a los nacionales allí. Si hay que cambiarles el tiquete, no hay problema, eso que no les genere un sobrecosto. Si hay que sostenerlos allí, pues se puede buscar un albergue o algo para que lo subsidie el Estado a través del consulado o la embajada correspondiente. Pero para eso tenemos estos agentes consulares allí para que atiendan también a la población. No los podemos dejar al garete allí, sino precisamente ponerlos a trabajar en conjunto con el sistema de embajadores y cónsules que tenemos y con los gobiernos amigos, porque perfectamente podemos hacer un plan de atención a los nacionales en España, en Ecuador, en Venezuela o en cualquier país para efectos de mitigar su daño o su crisis antes de llegar al país, con el ánimo de protegerlos. Aquí no se trata de rechazar a los nacionales, sino también de preservarlos a ellos y a nosotros mismos. Esa es una medida de cautela y de prevención muy importante que se tiene que tomar de inmediato. Olmer, pues gracias por acompañarnos en Alodoc, por ayudarnos a entender una a una estas medidas. El mensaje es entonces a unirnos como país, como nación, a seguir esas medidas preventivas en casa. No podemos bajar la guardia y todos los que puedan estar en sus hogares, por favor, háganlo. Estamos en casa cuidándonos todos para hacer la tarea como debe ser y para evitar llegar a un extremo como ha ocurrido en otros países. Recuerden compartir también esos momentos que están viviendo con Telemedellín, porque es contenido que les estamos enviando con todo el cariño y con toda la responsabilidad para que ustedes se entretengan y se informen. En numeral, me cuido viendo TM. Qué rico sería ver que ustedes están compartiendo igual que nosotros. Olmer, gracias nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad en Alodoc.